quería darle contexto a algo porque estoy leyendo las declaraciones, las hemos compartido con ustedes, y en varias respuestas ella, como se dice en buen chileno, le pasa la pelota al padre diciéndole que por estas demandas nuestro hijo se va a secar en la cárcel, de que por estas demandas el castigo va a ser tremendo y ejemplificador. Dice, uno conoce a su hijo, el nano solo necesita tratamiento profesional porque la falla la tuvimos nosotros, etc. En casos como este, como el que estamos hablando, porque uno ve esto y trata de cierta manera concientizar a su padre de que lo que están haciendo desde el punto de vista legal va a ser prácticamente una condena definitiva para su hijo. ¿Se puede desistir la familia si el padre logra llegar a un acuerdo con la mamá? Lo que pasa es que eventualmente... Parece que no, porque porque aquí una cosa es lo que sostiene el querellante como querella en representación de la víctima, y otra cosa es lo que hace la fiscalía en el interés público. Claro. La fiscalía no es abogado de la víctima, él va en un interés público y aquí estamos hablando de delitos graves. Entonces, en tanto él se desista de esta querella, igualmente la Fiscalía tiene la obligación de continuar adelante. Lo que se podría dar en una hipótesis es que ¿qué pasa si el señor, estoy hipotetizando, la víctima y querellante, llega el momento de enfrentar el juicio, tiene que declarar frente a un juicio oral, aseverar todo lo que ocurrió y no lo hace? Y desiste de ir a comparecer. ¿Qué pasa ahí? Tendríamos un juicio que se llevaría a cabo sin la declaración de la víctima principal. Y yo creo que esa sería quizás una manera de que corriera peligro estas imputaciones, porque ahí el Ministerio Público no contaría con el principal relato, que es propiamente la víctima, quien debería comparecer a este juicio. Pero técnicamente se puede hacer. Hay testigos, hay peritaje. ¿Os ha ocurrido antes que una persona que lleva adelante un procedimiento, sabiendo la víctima que con este relato arriesga una pena de cárcel, eventualmente no van? Lo vemos todos los días en las demandas de violencia intrafamiliar en nuestro país. No es que se anule el juicio, es que no se cuenta con una declaración. No, el juicio se puede hacer igual sin esta declaración. Pero aquí la pregunta es, ¿el Ministerio Público se arriesgará a hacer una imputación sin la víctima? Bueno. Porque ahí tenemos una resolución del tribunal que lo va a condenar eventualmente o lo puede absolver. Y si lo absuelve, también podría condenar en costa al Ministerio Público por sostener una acusación sin todos estos antecedentes. ¿Y hay posibilidades de hacer lo que se llama reparación del mal causado? Es que eso implicaría otra atenuante y que el hijo, en acto posterior al hecho, ha tratado de reparar el daño que hizo, pidiendo disculpas, acercándose a su papá, y eso no lo ha hecho en ningún caso. Ni siquiera declarado en el procedimiento. Pero eventualmente podría ser también. Y el Ministerio Público. Entonces, ni siquiera podríamos pensar que hay aún una colaboración sustancial, que sería otra atenuante, en relación a la investigación. Ahí estamos viendo otras declaraciones de Raquel Argandoña en esta entrevista. Dice, te doy mi vida, pero te juro que nunca pensó en asesinar a su papá. Toda mi familia necesita tratamiento. Somos una familia muy expuesta. Es por mi trabajo que mis hijos se ven expuestos. Soy valiente y lo asumo. Haciendo lo que decíamos, Diana, esta autocrítica. Cuando partió este caso lo conversamos, ¿te acuerdas? Que vimos crecer a estos niños en la tele. Pues, sí, por eso es tan público este caso. Por eso es tan público, porque las personas que están involucradas, los 4, no estoy hablando de 1 ni de 2, sino que los 4 han sido tremendamente mediáticos y han estado hoy en el escrutinio popular hace muchos años. Revisamos otra, muchachos, Patito, si podemos cambiar. Otra de las declaraciones que... Bueno, perdona, destacar de esa frase, ella dice que... Ella dice, te doy mi vida. Estoy segura que él no quiso asesinar a su papá. O sea, pese a que después ella establece y dice que no ha conversado con su hijo. Sí, es cierto. Eso, dice. Ahí está. Te doy mi vida, pero te juro que nunca pensó en asesinar a su papá. Es una interpretación que hace ella, porque después más abajo se lee que ella sincera la situación, que no ha podido hablar ni con su hija desde el hecho, ni con su hijo. Entonces, claro, hay una apreciación ahí, seguramente conversando con los abogados, a través de terceras personas, pero un contacto directo entre ella y su hijo no ha existido, al menos no es lo que se dijo en esta entrevista que fue pública. Sí. ¿Tenemos otra frase de ella para revisar? Ahí está. Yo no estoy culpando al padre, nosotros dos lo formamos equivocadamente. Pensamos que era lo mejor. Él nunca lo quiso matar, solo quiso lesionar. Lo quiso lesionar por un impulso al enterarse de los mensajes y de las tocaciones. Se refiere, digamos, a esta otra querella por supuesto abuso, Simón. Exactamente. Son casos que si bien están con querellas por separado, lo decía la abogada y lo decían los intervinientes en esta formalización, que están tomándose como parte de un todo para, de cierta manera, explicar la conducta que tuvo Hernán Calderón Argandoña. Claro, esto es lo que vimos ayer,
parece ser una condena pública, un juicio, pero no lo es. Hay que ser súper categórico en aquello. Esto es una formalización de cargos, se dio un plazo de investigación y ahora la Fiscalía tiene 120 días para tratar de probar lo que se está imputando. Yo creo que hay que ser súper claro en aquello. Y estos 120 días, estos 4 meses, van a ser súper importantes. Acá usted lo decía, abogado, son tiempos en donde el panorama puede cambiar diametralmente. O sea, estamos hablando de que las medidas cautelares se pueden volver a estudiar, se puede apelar a estas mismas medidas cautelares. En el fondo, esto recién se inicia, son 120 días en donde puede cambiar absolutamente todo, ¿no? Exactamente. Además que entendido que él no estaba prófugo, él está en rebeldía, que es distinto, ¿no es cierto? Sí, porque él tenía una orden de detención, claro. No se había presentado a un tribunal de la República. Ahora, la defensa ya anunció que iba a apelar. Tiene estos 5 días para iniciar o para presentar un recurso de apelación y lo más probable es que solicite que se disminuya la medida cautelar, que no sea una prisión preventiva y que eventualmente sea un arresto domiciliario. Ahora yo creo que lo relevante va a ser qué va a pasar luego de estos 7 días, porque se impuso este plazo de 7 días para que su médico psiquiatra y tratante emita un certificado para que indique si está ya compensado desde su estado psicológico para poder disponer su ingreso a Santiago 1, que sería el lugar o recinto penitenciario donde debería cumplir la prisión preventiva. Y si entra a Santiago 1, también se puede apelar en la medida cautelar. O sea que, lo que pasa es que aquí ya se va a apelar la medida cautelar. Otra cosa es que después, estando en esta condición de privado de libertad en Santiago 1, la defensa puede, después de unos meses, solicitar se revise esta medida cautelar. Pero para eso es relevante saber si han cambiado las circunstancias por las cuales se decretó. Y las razones fueron seguridad de la víctima y, entiendo, de su hermano, que es lo que estableció la jueza como razón para decretar esta medida cautelar. Revisemos esta otra declaración de Raquel. Dice, nosotros como papá fallamos y deberíamos ir a la justicia, ya lo habíamos revisado. Le dimos todo lo que económicamente no tuvimos cuando jóvenes. Me gustaría pedirle perdón a aquel y a mi hijo por fallarles como madre. Había una anterior que no habíamos revisado, Cami, porque esta ya la habíamos leído. Esa misma. Ok, sí, esta tampoco la habíamos visto. Dice, Hernán no lo quiso matar, solo quiso asustarlo. Para mi hijo, su papá era un super papá. Cuando se entera de estos WhatsApp y se entera de las posibles tocaciones, obviamente no lo entiende. Es muy fuerte para mí. Sí, porque habla de super papá y tiene una relación muy estrecha. Recordemos que la tuición de sus hijos la perdió Raquel y Hernán Calderón vivía con su padre desde los 4 años. O sea, fue criado con su padre, básicamente, prácticamente toda su vida, 23 años, desde los 4 estamos hablando de 19 años de convivencia padre-hijo, y por eso es que el caso es tremendamente fuerte desde el punto de vista de las circunstancias. A veces no hablamos, dice Raquel, en 5 meses con Hernán padre. A veces discutimos y hoy me enteré que para ellos eso era normal, haciendo un poco la autocrítica respecto a esta relación, padre-hijo. Yo no justifico lo que hizo mi hijo, él está enfermo, tiene que aprender, él necesita ir al psicólogo y al psiquiatra, y toda mi familia, dice. Claro, él involucra en este conflicto entre padre e hijo a todo el entorno, en el fondo diciendo que acá fallamos todos como familia. Es lo que ella ha dicho en esta entrevista que ha dado en Canal 13, su canal, por lo cierto, y que, claro, nos dejan manifiesta varios temas. ¿Tú querías hablar, Marco? Habías levantado la mano. No, un intento. Es un tema muy incómodo, pero 2 cosas. No sé qué opina la abogada. Yo estoy de acuerdo con usted de que los jueces tienen reglas. También es cierto que existe en el debate público, en el espacio público, un valor de lo simbólico. Y muchas veces, y es legítimo que así ocurra, hay casos que se vuelven un valor simbólico muy alto y efectivamente, como somos todos seres humanos, uno es permeable. Y por tanto, yo no estoy tan claro que exista esa impermeabilidad en fiscalías, etcétera, porque efectivamente hay un valor simbólico. De repente, la idea de la... Pero eso está antes, yo creo, que no lo hace la prensa. Si todos tenemos nuestras convicciones personales, nuestros credos, y eso va a estar antes incluso que él sea juez. Yo estoy de acuerdo. Y lo segundo, pero creo que hay la idea de la impermeabilidad, la pongo más, me acuerdo el caso de Eichmann, que fue el caso de un nazi que lo enjuician y en realidad ese juicio fue televisado, fue muy importante. Y se transformó, tiene un valor reparador la sanción a este hombre. ¿Te acuerdas que no era el asesino, sino que él permitía que mataran a judíos sin parar? Es un debate muy largo, pero muy rico porque tenía que ir con la colaboración. Lo segundo, respecto de Diana, respecto del que me parece interesante, no esto, porque es tan horroroso todo. Creo que quizás no una crítica, sino que las figuras públicas
tenemos una renuncia efectiva a la vida privada. O sea, Yo creo que a ciertos aspectos de la vida privada. Pero el tema es otro, yo creo el término es la intimidad. Eso es lo que uno no debe regalar, a mi juicio. Sí. Por ejemplo, yo por lo menos he sido perfectamente imperfecto en cautelar en la vida pública, mi vida privada, porque he abierto puertas que yo en realidad no me parecen tan cómodas, pero lo he hecho. Lo que creo que uno no debe hacer, y quizás aquí me arriesgo, pero en términos más freudianos, es que la intimidad de esta familia está completamente desnuda. O sea, esto es lo que incomoda mucho. A mí me parece que yo, por ejemplo, en este programa... ¿Y de qué responsabilidad eso? Mucho, porque creo que no me quiero poner un comentarista de un caso, pero hay algo en la intimidad que es muy jodido. ¿Por qué cuando ustedes leen esto uno se queda callado y guarda silencio respetuoso? Cuesta mucho. Porque no es vida privada, ya estamos en la intimidad, que son los lazos filiales. O sea, yo podría... Te responde qué edad tiene mi hija, lo que no te voy a contar es cuál es mi relación afectiva con mis dos hijas. Eso no te voy a participar de eso. Sí, pero... Te puedo dar los datos. Creo que el problema de la entrevista, no es problema, lo que la hace eléctrica, ¿cómo se dice?, petrificante, es que estamos en un caso de un estudiante que hablaba con el doctor, un estudiante de Derecho, o sea, un tipo preparado, no es un tipo que no haya tenido acceso a educación, se estaba preparando justamente para ser como Begoña, un abogado que incurre en, lo presumo inocente, pero en un aparente delito de intento de homicidio de alguien que además es su padre. Y por último, creo que lo que es muy jodido de este caso, y ahí donde yo no tengo la respuesta, pero ¿por qué están todos los canales hasta ahora hablando de esto? Porque pocas veces ocurre en el espacio público que queden desnudos la intimidad de una familia. ¿Me explico? Todo el mundo sabe con quién estás casada. O emparejada, no lo sé, pero yo estoy con Karen, para referirme a mí mismo. Eso es público y notorio. Hasta ahí llego. Lo que no te puedo decir es cuáles son mis relaciones sentimentales. Creo que hoy día lo que quedó desnudo en esta entrevista, y me parece que Raquel Argandoña es algo que es muy riesgoso, pero no me quiero poner de analista, me quiero cuidar de eso, ese precipicio de transformarse en comentarista, es que ella, claro, en un caso donde está la intimidad judicializada, ella le agrega a esto otra intimidad. Y me parece a mí que sería una estrategia correcta, que es decir, mire, esto se abrió porque abrimos nuestra intimidad, resolvámoslo entonces desnudando todo. Yo lo que sí creo que esa es la pregunta, que esta jueza la presión que va a tener es muy fuerte, y es el debate que me parece más rico, es ¿son impermeables o no los jueces a ese debate y a esa presión mediática? De hecho, Si lo ablanda la causa, justicia de ricos. Si endurece, legítimamente, alguien va a decir, bueno, es por qué. ¿Qué dice la estadística abogada? En los parricidios que ocurren mucho en Chile. Es que no es que existe... Iba a decir algo. El parricidio, digo. Vamos a ir a una pequeña pausa antes, pero queríamos leer estas declaraciones que van en línea con lo que habla Marco, que tiene que ver con respecto a desnudar esta intimidad más... No sé si está bien dicho, pero esta intimidad, entre comillas, más íntima, ¿no? Claro. Ese es como el concepto redundante, desde la emoción. Dice, me duele el corazón pensar que puede ir a la cárcel, su hijo. Él sabe que en la cárcel la mente de una persona no se rehabilita. En la cárcel no lo vas a encontrar. Hernán es tu hijo. No puedo entender eso, hablándole a Hernán Calderón Salinas. Seguimos revisando. Dice, uno conoce a su hijo, el nano solo necesita tratamiento profesional porque la falla la tuvimos nosotros. Yo soy responsable, pero también su padre es responsable. Desde los 4 años vivió con el papá. Lo que tú mencionabas, Simón, que también en ese momento fue público, en que Hernán Calderón padre le quita la tuición de sus hijos a Raquel. No tengo el dato de por cuánto tiempo, pero sí es algo que conocimos todos. En el momento también se debatió a través de los... Son sus grandes dos dolores, dice ella. Cuando le quitan... Una cosa muy cortita, muy corta. Sí, doctor, su palabra y nos vamos a comercial. Muy cortita. Aquí cuando vemos un delincuente haciendo un acto, ¿no es cierto?, delincuencial, empezamos también a decir, esto es culpa de la sociedad. Y aquí yo quiero solidarizar con Raquel y decirle, en realidad, muchas de las culpas las tenemos nosotros como padres, como educamos a los hijos. Pero podemos eximir a los hijos de la responsabilidad de tomar sus propias decisiones. Ahí hay algo que a pesar de lo que hacemos o no hacemos, hay hijos que salen extraordinariamente buenos y hijos no tan buenos. Entonces, también no es decir, pucha, toda la culpa a nosotros debemos a la cárcel, nosotros tenemos que ir al psiquiatra, sino que ahí también hay una responsabilidad que todo individuo con mayor edad debe asumir y decir, aquí la maté, por no decir una palabra fea, tengo que tener tratamiento, tengo que tener una pena, una sanción, y eso lo determinará la justicia y los médicos, determinar cuál es el tratamiento que tiene que tener. En este caso, revisando lo que han sido las declaraciones de Raquel Argandoña en el contexto de este hecho de violencia intrafamiliar que ha sido hablado por todos, ¿no? Somos una familia, dice ella,
y yo, Hernán hijo, somos muy fuertes de personalidad, muy fuertes. Nunca estuve al tanto de esa relación agresiva, normal, entre comillas, de padre e hijo. Me enteré en la formalización. Esto haciendo alusión, Diana, a que los hechos de violencia comenzaron el 5 de junio y se desencadenan el 11 de agosto. El primero con un arma de fuego que fue percutada al interior del departamento y bueno, y el segundo con este acuchillamiento. Dice Raquel Argandoña, es el segundo hecho más doloroso, yo te decía, mencioné antes de comerciales, que me ha tocado vivir. El primero fue cuando me quitaron la tuición de mis hijos y ahora este, dice Raquel Argandoña. Nosotros como papás fallamos y deberíamos ir a la justicia. Le dimos todo lo que económicamente no tuvimos cuando jóvenes y me gustaría pedirles perdón a aquel y a mi hijo por fallarles como madre. Una de las declaraciones que caló más hondo desde el punto de vista de la opinión pública, Diana, y que lo hemos conversado profundamente. Hernán no lo quiso matar, solo quiso asustarlo. Para mi hijo su papá era un súper papá. Cuando se entera de esto WhatsApp, se entera de las posibles tocaciones, obviamente no lo entiende. Es muy fuerte para mí todo esto. Te doy mi vida, pero te juro que nunca pensó en asesinar a su papá. Toda mi familia necesita tratamiento. Somos una familia muy expuesta. Es por mi trabajo que mis hijos se ven expuestos. Soy valiente y lo asumo. Yo no estoy culpando al papá. Nosotros dos lo formamos equivocadamente. Pensamos que era mejor, que él nunca quiso matarlo, solo quiso lesionar por un impulso y enterarse de los mensajes y de las tocaciones. Insiste ella en este argumento, lo hemos visto en este extracto y en el que revisamos anteriormente. A veces, dice ella, no hablamos en 5 meses con Hernán padre, a veces discutimos y hoy me enteré que para ellos eso era normal. Yo no justifico lo que hizo mi hijo, él está enfermo, tiene que aprender, él necesita ir al psicólogo y al psiquiatra y toda mi familia. Me duele el corazón pensar que puede ir a la cárcel. Él sabe que en la cárcel la mente de una persona no se rehabilita. En la cárcel no lo va a encontrar. Hernán, le habla Hernán Calderón Salinas, su padre. Es tu hijo. No puedo entender eso. Uno conoce a su hijo. El nano solo necesita tratamiento profesional, porque la falla la tuvimos nosotros. Yo soy responsable, pero también su padre es responsable. Desde los 4 años vivió con el papá. Ahora veo lo que tengo y me gustaría no tener nada y tener una familia normal. Oye, esa frase es bien desgarradora. Esa última frase. Daría todo en el fondo por tener una familia normal. Eso dice. Todo lo económico, si hubiese claro, todo lo que han construido. A lo económico y a lo no económico. Y esta es la última, dice, me duele el corazón pensar que se puede ir a la cárcel por la demanda de Hernán, hablando de Hernán padre. No justifico lo que hizo mi hijo, necesita una lección. El padre y yo somos responsables de lo que está pasando. Y la última, yo no voy a criticar a mi hija, yo los voy a apoyar a los dos. A mis 2 hijos yo los amo y los quiero y siempre estaré a su lado. Él se da cuenta que su papá lo quiere secar en la cárcel. Bueno, ahí dice un poco, habla de Raquel, de Kel, porque ella ha hecho declaraciones... Yo no tengo hermano, dijo. Sí, bien fuertes. Ella dijo en Instagram que no tenía hermano, incluso, bueno, habla de su comportamiento, habla de que estaría cumpliendo, acá salen las últimas noticias, escribió en su Twitter, refiriéndose por supuesto a su hermano y a la estadía en la clínica psiquiátrica, dice, está resguardado en un spa. Pero yo quería ir al punto que mencionaba el doctor y preguntarle a usted, abogada, porque yo no sabía eso, a propósito de que Raquel dice que su hijo no quería matar a su papá, en fin, que yo creo que lo que tendería a hacer cualquier mamá, tal vez negar una situación o tratar de justificar, creo que es humano lo que estamos viendo. Pero lo que dice el doctor respecto de que un papá nunca va a ser catalogado como encubridor de una situación de un hijo, ¿es así legalmente? Lo que pasa es que la ley entiende que las relaciones de familia obviamente nos vinculan de una manera importante. Sí, y de una manera no objetiva. Claro, primero entender que todas las personas, como se ha dicho también por varios intervinientes en este panel, todos gozamos de una presunción de inocencia y es una garantía legal. Nadie puede ser tratado como culpable si no tenemos una sentencia firme que ya lo condene. Además, la ley te da el derecho a guardar silencio. Yo puedo, como imputado, decidir
si declaro o no declaro, pero también protege efectivamente, como dice el doctor, a los familiares directos de una persona eventualmente imputada. Si yo soy mamá, si mi hijo cometió un delito, a mí no me pueden obligar a declarar en su contra, porque en definitiva por este vínculo se entiende que una madre, por supuesto, siempre va a tratar de protegerlo. Entonces, es efectivo lo que dice el doctor, pero yo creo que acá lo relevante es un poco lo que también han dicho todos, que hay una situación detrás familiar. Yo quiero llevar esto también a temas de violencia intrafamiliar, que son escandalosas las cifras que tenemos en nuestro país, y esto ocurre todos los días en las familias chilenas, sin distinción de estrato social, de ningún tipo de condición. O sea, si hoy visualizamos, incluso en etapa de pandemia, que han aumentado los llamados, estos fondos de orientación, el tema de la violencia intrafamiliar está instalada en la familia chilena porque nos relacionamos de maneras muy agresivas. Y yo creo que eso también es un tema de debate, de ver cómo mejoramos estos índices, no solo de salud mental, sino cómo nos relacionamos en nuestras casas y con nuestros hijos. Sí.